Al final ho hem aconseguit. Bé, bona tarda a totes i a tots, benvinguts i moltes gràcies per ser avui aquí. Aquest acte ha estat organitzat per l'Assemblea de Girona del procés constituent amb la col·laboració de la xarxa pels drets socials de Girona i Salt. És un acte que està englobat dintre la campanya que s'està fent a nivell europeu i que els mitjans de comunicació fins ara ens tenen força desinformats al respecte. És una campanya formada per més de 300 moviments socials, organitzacions, col·lectius, plataformes, assemblea ciutadana, que comparteix una profunda preocupació per les diverses amenaces que està plantejat aquest tractat. En aquesta campanya es vol recollir vora d'1,5 milió de signatures per poder-les presentar al Parlament Europeu. Si voleu més informació, aquí teniu l'adreça de la web i en els papers que us hem deixat a la cadira també tindreu la web per poder accedir-hi. Al setembre del 2014, el Parlament Europeu va rebutjar la iniciativa ciutadana, com també ho va fer el Parlament estatal. A nivell estatal s'han presentat mocions a diferents ajuntaments que n'hi han hagut que han sigut acceptats i recolzats i d'altres, com per exemple aquí a Girona, es va presentar una moció que la va presentar la CUP conjuntament amb Iniciativa Catalunya Els Verds i va ser denegada amb els vots a contra de la Convergència i Unió i el PP. El PSC es va abstindre en aquest cas. És una campanya estatal, europea, i també es porta a terme a l'altre costat de l'Atlàntic, com per exemple als Estats Units, Mèxic o Canadà. I dir-vos que el 18 d'abril es fa una jornada a nivell mundial a favor de poder presentar aquesta iniciativa per poder aturar el tractat. Bé, jo ara no me vull estendre gaire més, us passaré a presentar en Xavier Díez, que és col·laborador, és escriptor i historiador especialitzat en els moviments socials del segle XX, és diplomat en Magisteri, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Història Contemporània per la Universitat de Girona. Ha col·laborat en diversos mitjans d'informació i és un actiu blocaire. Ha exercit de mestre i és professor d'Història Contemporània de la Universitat Ramon Llull. Ell ens farà una petita introducció sobre el TTIP. I com a ponent tenim amb el senyor Frédéric Viale, jurista i economista francès, líder de la Comissió de Comerç Internacional i membre de la Junta de TAC France, Associació per la Taxació de les Transaccions Financeres i per l'Acció Ciutadana. Forma part d'un moviment internacional altermundialista que promou el control democràtic dels mercats financers i les institucions encarregades del seu control mitjançant la reflexió política i la mobilització social i que promou un impost a les transaccions financeres. Donarem pas primer a en Xavier Díez i després, quan hagi acabat el senyor Frédéric, podem fer un torn de paraules i preguntes, si voleu. Bé, primer de tot, moltes gràcies a la gent de Procés Constituent per haver-me convidat. Com sempre, tenen l'amabilitat aquesta. A més, també em sento molt satisfet de poder ser-hi aquí perquè, a veure, ja manies d'historiador, malgrat tot, aquest és un moment històric. Últimament tenim una certa sobredosis d'història, però en el tema del TTIP ens juguem molt les coses, no només a nivell nacional de Catalunya o a nivell del que pugui passar en aquest estat espanyol, que ja veurem què passarà, ni tan sols a nivell europeu, sinó que estem en un punt d'inflexió molt delicat, del qual la capacitat que tingui la societat, la ciutadania, d'oposar-se a un
a un desafiament que ens ha marcat, per dir-ho d'alguna manera, la gran riquesa transnacional, la capacitat que tinguem serà decisiva per les generacions que han de venir. És a dir, són en un moment de cruïlla històrica i ens hem de prendre aquesta situació d'una manera molt, molt rigorosa. Una prèvia, abans de fer una brevíssima introducció històrica, el senyor Vial és un representant d'ATAC. ATAC, per dir-ho d'alguna manera, és el moviment que sorgeix a finals dels anys 90 i que això poca gent ho sap, però es pot dir que ha estat el moviment que ha posat les bases intel·lectuals, les bases discursives del que seria... A mi no m'agrada parlar de la nova esquerra perquè penso que al cap i a la fi estic d'acord amb el plantejament del procés constituent, que la qüestió no és si està d'esquerra o dreta, sinó està a dalt o a baix, és una qüestió de lògica social. I aquí, clar, ATAC va posar aquestes bases del que seria, en certa mesura, el decàleg del procés constituent i el decàleg que pràcticament assumeixen tots aquells grups polítics que consideren que cal fer una esmena a la totalitat d'aquest règim en el qual l'1% s'emporta el 99% restant. Doncs aquí al darrere hi ha la gent d'ATAC, que és un moviment sorgit sobretot a França, que es va estendre molt ràpidament, arran sobretot en un cercle intel·lectual al voltant de Le Monde Diplomatique, que van crear una mena de punts que avui han anat evolucionant amb el pas del temps, però que en certa mesura els tenim avui també com a reivindicacions bàsiques d'aquells que considerem que no hi ha viabilitat en el món si no fem una cosa molt simple, el verb de la tercera conjugació, repartir el treball i la riquesa, si volem tenir viabilitat com a societat. I quines són aquestes coses? La primera, que és el que va cridar en certa mesura l'atenció mediàtica i a més va aconseguir donar el seu nom, ATAC, és la proposta de fer una taxa a les transaccions financeres, bàsicament per domesticar els mercats financers. A veure, quan vostès van a la borsa amb un ordinador i compren una acció, no paguen res. Quan compren una ampolla d'aigua d'aquestes, paguen potser un 21% d'IVA, paguen uns impostos. És a dir, és un exemple de com l'economia financera, l'economia especulativa, domina el món en una cosa tan simple com aquesta. La supressió de paradisos fiscals i offshores, que com podem veure en aquests darrers dies, a partir de la llista Falciani, veiem una petita part de l'iceberg de la gran delinqüència internacional que opera a través, que té com a bases als paradisos fiscals, però que té com a un sistema, bàsicament, parasitzar els estats i parasitzar, a través de la corrupció, i parasitzar, per tant, la societat i el producte del nostre treball, no ens enganyem, o, per exemple, la reducció... Sí. Estamos lontanos, ¿no? Sí. Bueno, tengo de hablar en castellano, porque lo siento, pero no entiendo el catalán. No habla el catalán, puedo entenderlo, pero... si habla con este micrófono es... Bueno, un pedido para empezar, pedir a vosotros de perdonar mi castellano, que no es tan bueno, pero voy a tratar de explicar lo que es el TTIP. Y para empezar, digamos que no hay solamente un acuerdo de libre comercio, pero dos acuerdos de libre comercio por el momento que está en negociación. Hay un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Canadá, que se llama CETA, y que ya está firmado y va a ser presentado al Consejo del Ministerio de la Unión Europea en junio de 2015 y probablemente también al Parlamentario Europeo al fin del 2015 o al junio de 2006. Así tenemos para el CETA un año para movilizarnos. Y por el TTIP, que es el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y entre los Estados Unidos, tenemos
2 o 3 años antes que será terminado. ¿Por qué un acuerdo o 2 acuerdos de comercio están un problema? Porque es una pregunta, porque hay mucho comercio por el momento entre las dos áreas, ¿no? Porque es la 30% del comercio mundial y la riqueza mundial es la mitad de la riqueza mundial, los dos áreas, la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Por qué es un problema? Porque no es un acuerdo que van a armonizar el comercio, pero un acuerdo sobre las normas. Es decir, un acuerdo que van a cambiar la posibilidad de tomar normas internas a los estados, internas a las autonomías o a los municipios. Y eso es el problema, que este acuerdo de libre comercio van a sacar gravemente los principios fundamentales de la democracia. No es un acuerdo que van a arreglar los aranceles, porque los aranceles por el momento entre la Unión Europea, el Canadá y los Estados Unidos, los aranceles son bajos. Y son bajos porque hay todavía un acuerdo de comercio, que es un acuerdo de comercio que se llama el GATT, General Agreement on Tariff and Trade, que es el acuerdo general de los aranceles y de las tarifas, que existaba desde 1947 y que ha ya bajado mucho los aranceles. Pero no es a propósito de aranceles, pero de norma. Y el problema viene que estos acuerdos no son acuerdos de comercial normal, como se puede decir, pero un acuerdo de libre comercio y de libre comercio de la tercera generación. Primera generación de acuerdo de comercio, el GATT, lo que bajó mucho los aranceles y que trata únicamente de la pregunta, del tema de lo que va a pagar cuando una viene arriba en un puerto, en un barco, que va a pagar para entrar en un país. Eso es tratado por el GATT. Y apareció en 1995 un tratado de libre comercio de la segunda generación que no es más un acuerdo para tratar de los aranceles, pero para reducir las barreras detrás de las barreras. Es la gran idea, reducir las barreras detrás de las barreras. Significa que estos acuerdos de comercio van a barrar, van a almodazar las decisiones públicas internas y no solamente las tarifas externas. El objetivo de este tratado de comercio es la liberalización, es la competencia que será el corazón de estos tratados. Quieren la liberalización y quieren para ellos la liberalización general de las actividades humanas, es decir, que estos tratados quieren prohibir las medidas que están analizadas como distorsadas, no sé si se dice en español, en castellano, medidas distorsionadoras al comercio. ¿Qué es una mesura distorsionadora? ¿Se dice así? Distorsionadora al comercio. ¿Qué es una mesura distorsionadora al comercio? Es una mesura que puede ser analizada como injusta, como las subvenciones, por ejemplo. Una subvención que una decisión pública da a una empresa no le da a una otra empresa. Y eso es analizada como distorsionadora. Así las subvenciones, por ejemplo, deben de ser prohibidas. Pero no solamente las subvenciones. También hay que prohibir
las mesuras públicas, las decisiones públicas que son obstáculos al comercio. Y, por ejemplo, una decisión que proteja la salud del público o que proteja el derecho social puede ser analizada como una mesura distorsionada. Y así hay un ejemplo que es muy conocido, que todo el mundo conoce, es el ejemplo de la carne de vaca con hormonas. Los Estados Unidos y el Canadá fabrican carne de vacas con hormonas. La Unión Europea ha decidido que no es posible que el pueblo, que las poblaciones en la Unión Europea se puede comer a la carne de vaca con hormonas por razón de salud, ¿no? Y eso es consideraba como una mesura distorsionadora, es muy complicado palabra, distorsionadora, y el órgano de solución de las disputas que existe en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, condenó la Unión Europea a 120 millones de dólares por año por los Estados Unidos y 20 millones de dólares por el Canadá, hasta que la Unión Europea acepta la mercancía. Más precisamente, la Organización de la Solución de la Disputa de la OMC autorizaba a los Estados Unidos a sobrecargar los productos que provienen de la Unión Europea y que arriban en el territorio de los Estados Unidos y del Canadá, 120 millones de dólares en 20 millones de dólares cada año, hasta que la OMC acepta esta mercancía. Así vemos que con este tratos de libre comercio no es solamente un tratos para armonizar las relaciones comerciales, pero tratos para para sacar las decisiones públicas que están analizadas como decisión que disminuye las posibilidades para las empresas de competir. Y este tratado de libre comercio tiene efectos en las normas internas de los estados, y no solamente con sus relaciones exteriores con los otros estados en el mundo. Eso es los tratados de libre comercio de la OMC, que puede ser del Trato de Libre Comercio de la segunda generación. Pero la OMC fue un fracaso. La OMC no sucede simplemente porque no era posible de imponer la competencia a todas las actividades humanas y cierto no a las actividades agrícolas. Así, la OMC está bloqueada en gran medida y no se puede con la OMC liberalizar todo el comercio, todas las actividades en el mundo. Así las grandes entidades políticas como la Unión Europea, como los Estados Unidos, como es el Japón, el Australia, etc., decidieron durante los años 2000 de multiplicar los tratos de libre comercio bilaterales o regionales, bilaterales con, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea, o el Canadá y la Unión Europea. Y ya estamos ahora en el trato de comercio de la tercera generación, porque son tratos que tienen el mismo objetivo que la OMC, liberalización total de las actividades, pero van más allá que las de la OMC, porque se decidieron dos mecanismos que son ataques masivos contra la democracia. Un mecanismo que se llama el mecanismo de disputa
inversionista Estado, y un otro mecanismo que se llama la convergencia reglamentaria. Primer mecanismo, el disputa inversionista-Estado. Con este mecanismo, un inversionista, es decir, una empresa, pueden ir en frente de un arbitraje internacional para pedir una indemnización si dice que una decisión pública es una expropiación directa o indirecta, o una mesura arbitraria, o una mesura contraria a sus demandas legítimas. Contraria a sus demandas legítimas es la misma palabras que están utilizadas en el CETA, es decir, el acuerdo entre la Unión Europea y el Canadá. ¿Qué es una demanda, como he dicho, legítima de las empresas, que es una mesura arbitraria, etcétera? Los árbitros decidieron lo que es. ¿Qué son los árbitros? Los árbitros son abogados internacionales, es decir, no son jueces, se dice jueces, no son jueces, pero abogados que están pagados por la empresa, esta empresa, una otra empresa, o un Estado, un otro Estado, que no conocen el conflicto de interés, no le conocen, ningún. No es posible de conocerlo porque no hay sanciones si conocen el conflicto de interés. Y por ejemplo, en el CETA hay un código de ético, como se llama, que es si no me equivoco, es el capítulo 33 del CETA con el anexo 2 y el artículo 2, que dice que los arbitrarios no pueden conocer el conflicto de interés, pero no hay sanciones. Y abogados internacionales que son pagados 1.000 euros por hora y que pertenecen a unas de las 20 empresas internacionales de abogados. Hay 20 en el mundo, 15 en los Estados Unidos, 5 o 6 en la Unión Europea, 1 en Asia, y que van a decir lo que es que las mesuras arbitrarias y que van a decir las compensaciones que las empresas van a tomar de los estados, es decir, del bolsillo de las gentes, porque el dinero de los estados, el dinero de los municipios, el dinero de la autonomía, es el dinero de las gentes, ¿no? Y van a decirlo únicamente según la lógica del Tratado de Libre Comercio, es decir, según la lógica de la competencia. Así es una manera de pensar, se puede decir, que hace así, no sé cómo se dice en español, que un circulador, cerrado, sí, círculo vicioso, totalmente cerrado, sí, es eso, que abogado internacional, que son personas privadas, van a decir que las decisiones públicas que son contrarios a los intereses de las empresas necesitan compensaciones que van a pagar los estados. Cuando vimos este mecanismo, preguntamos, pero ¿qué es eso? Es una estupidez, pero no es realmente nuevo, porque hay este mecanismo en varios acuerdos de libre comercio, y particularmente lo que estamos hablando ya, que es el acuerdo de libre comercio norteamericano entre el Canadá, los Estados Unidos y el México. Hay esta disposición también
en varios acuerdos bilaterales en las inversiones y ya conocemos lo que significa las compensaciones que decidan los arbitrarios. Por ejemplo, y si ustedes quieren verificar, pueden ir en el sitio web de la Conferencia de los Estados Unidos, de la Naciones Unidas por el Desarrollo y el Comercio, y cada año, al marzo, ponen la lista de todos los proceduros, se dice, todos los procedimientos que están pendientes adelante de las arbitrajes internacionales. Y si tienen ustedes el coraje de leer así, podéis aprender que Argentina es el país que va a enfrentar lo máximo de procedimientos en frente de un arbitraje internacional. Por ejemplo, CMS Energy, que es una empresa de los Estados Unidos, Vivendi, que es una empresa de Francia, y Aguas de Barcelona, han han tomado 600 millones de dólares cobrado, cobrado 600 millones de dólares porque Argentina ha decidido, alrededor de las 2000, ha decidido de fixar un precio máximo de acceso a la energía y al agua para la población. Y hay otras 600 millones que van a ser pagados a la CMS Energy, a Vivendi y a Aguas de Barcelona por un total de 1.200 millones de dólares. Hay también un otro ejemplo que es Lone Pine, que es una empresa que proviene de los Estados Unidos, o más precisamente una empresa que es una empresa hija de una empresa del Canadá que fue instalada en los Estados Unidos para atacar una decisión del Canadá, que es un moratorio del Quebec sobre la explotación de gas de esquisto, es decir, el fracking. Y Lone Pine pide 250 millones de dólares para eso. Sin ir tan lejos, hay un ejemplo que es Vattenfall, que es una empresa que utiliza un trato de bilaterales de inversión entre la Sueca y Alemania y pide 3.700 millones de dólares a Alemania porque Alemania ha decidido de salir de la energía nuclear y que Vattenfall tiene 2 plantas. Hay varios ejemplos como estos, pero hay un otro que me parece muy interesante también. Es el ejemplo de Veolia, que es una empresa que tiene un mercado, se puede decir, un contrato con Egipto. Y Egipto ha decidido de aumentar el salario mínimo, que pasaba de 40 euros a 70 euros por mes. Y es demasiado para Veolia, que pide millones de dólares en compensaciones. Mire lo que significa. Significa que con este mecanismo las empresas tienen privilegio. Es decir, que hay una ley para nosotros, que será la ley común, una ley para las pequeñas empresas, porque las pequeñas empresas no pueden ir en frente de un arbitraje internacional, porque si los abogados están pagados 1.000 euros por hora, significa que debe poner 1 millón de euros en la mesa para ir en frente de un arbitraje internacional. Así, las pequeñas empresas no pueden.
así hay una ley para nosotros, una ley común para nosotros y para las pequeñas empresas, y hay una ley particular para las grandes empresas, un privilegio, ¿no? Que es exactamente la significación de una ley particular, un privilegio en favor de las grandes empresas internacionales que pueden ir en frente de un arbitraje internacional para pedir compensaciones. Eso es el primer mecanismo. Pero hay un otro mecanismo que es el mecanismo de convergencia de regulaciones. Convergencia de reglamentación o convergencia reglamentaria. Se dice convergencia reglamentaria, sí. La idea es de implantar, de crear un comité de expertos que serán funcionarios que provienen de los ambos lados del Atlántico, de los Estados Unidos, del Canadá, de la Unión Europea, y estos expertos tienen dos papeles. Un primer papel, cuando en el futuro un Estado, un municipio, una autonomía, quiere tomar una decisión pública que afecta el comercio, es decir, todos. Debe de preguntar al comité de expertos que van a organizar una alerta temprana, es decir, que van a pedir a las empresas lo que piensan de este proyecto de regulación de su sector. Y las empresas van a dar lo que piensan de esta regulación proyecta. Antes de toda, como puede decir, de toda discusión pública, de toda discusión democrática. Y el segundo papel de este comité de expertos es de almodazar, es de decir si las reglamentaciones existentes no están demasiado caras para las empresas. Y si considera que están demasiado caras, van a propuestar a los parlamentarios de sacar esta reglamentación demasiado caras. Así vimos que este mecanismo da a las empresas un derecho de veto. Bueno, eso es lo que se puede describir como los acuerdos de la tercera generación, los acuerdos que están ahora en negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, entre el Canadá, ya firmado, y la Unión Europea. Bueno, ¿por qué este tratos de libre comercio? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, hay dos explicaciones posibles, al menos dos. La primera explicación que se puede poner es que los políticos, los gobiernos, los expertos, están en la creencia neoliberal sobre lo cual las ganancias de ahora serán las inversiones de mañana y los empleos del día después mañana. Eso la creencia de nuestros políticos, que es una creencia antigua, que no funciona y podemos verlo que no funciona después al menos los 20 o 30 años pasados. Pero hay una otra explicación que es el lobby. Realmente el lobby, como podemos, hay una, como muchos lobbies que quieren este acuerdo. Por ejemplo, Transatlantic Business Council.
Consejo de los Negocios del Transatlántico, que es una lobby que regrupa las grandes empresas y las grandes bancas de los ambos lados del Atlántico que quieren este acuerdo. Hay la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Bruselas, la Cámara de Comercio de Suecia, la Cámara Internacional de Comercio también, Business Europe, que es el sindicato de los patrones, sí, empresarios, sí, en Europa que quieren este acuerdo. Y bueno, es una realidad que el lobby funciona realmente en la Unión Europea. Bueno, vemos que con esta descripción que nuestros políticos están los representantes celosos de los intereses privados y no de los pueblos, y que estamos enfrente de un mecanismo que va a sacar gravemente los principios fundamentales de la democracia. Bueno, si firmo aquí, si me termino aquí mi lectura, me parece que no da mucha esperanza, ¿no? Por el momento, no me parece que es muy no optimista, no. Pero sí, la cosa la más importante que quiero decir a vosotros es que tenemos la posibilidad de matar, de descarrilar, de destruir estos acuerdos. Porque hay al menos 3 razones. Primera razón, no estamos tarde. No estamos tarde. Tenemos un año para hacer descarrilar el CETA, que es el acuerdo entre la Unión Europea y el Canadá, y tenemos 2 o 3 años más para hacer descarrilar el TAFTA, que es el acuerdo, el TTIP, el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Hay redes nacionales, hay redes en la Unión Europea, en su globalidad, que está organizada. Hay movilización en los Estados Unidos y, por ejemplo, los compañeros de los Estados Unidos han sucedido de prohibir lo que se llama en los Estados Unidos la fast track, la vía rápida. El gobierno federal de los Estados Unidos no tiene ahora las manos libres para negociar lo que quiere. Eso, una gran noticia. En el Canadá hay dos gobiernos, no, dos estados en el Canadá, que es Labrador y Tierra Nueva, que ha decidido que no quieren firmar para el CETA. Eso es una gran noticia, ¿no? Y no estamos tarde, estamos movilizados y la movilización es muy importante. No sé si vosotros han visto que hay una petición enfrente de en la mesa, enfrente de la puerta, con una petición que ahora hay 1.400.000 de firmas, que es realmente muy importante, que es una petición que se llama Iniciativa Ciudadana Europeana, pero nosotros organizarla, no la comisión, pero nosotros, y el objetivo es de obtener al menos 2 millones, porque para cambiar ¿cómo se llama? La rapport de force, la relación de fuerzas. Es
no me recuerdo cómo se dice, la relación de fuerzas. Para cambiar la relación de fuerzas antes que este texto van a ser ratificando frente del Parlamentario Europeo. Y hay una campaña también para que los municipios, para que las autonomías se declaran contra el TTIP. Están declaraciones políticas, pero muy importante, pero eso es el medio de cambiar la relación de fuerza a la basis, en basis. Bueno, no estamos tarde, no estamos organizados, hay una campaña muy fuerte que debe ser mucho más amplia porque es el empecimiento solamente. Y también los tiempos están cambiando ahora. Porque vemos que en Grecia, por ejemplo, hay un nuevo gobierno que fue elegido recientemente. El nuevo gobierno en Grecia dice que no va a firmar, no va a aceptar el CETA. No será el CETA, que es el acuerdo entre la Unión Europea y el Canadá, que van a ser presentados al Consejo de Ministros Europeos al junio de 2015. Y la Grecia dice que no quiere este acuerdo. Pero un Estado que, bueno, es un pequeño Estado, no sé si se puede decir aquí, pero es la realidad, no es suficiente. Y hay una fuerte esperanza sobre lo que va a pasar en España. Y bueno, sí, si el gobierno cambió en España, como es posible, hay las fuerzas políticas nuevas en España que pueden cambiar el curso de las cosas. No hay fuerzas políticas suficientes en Francia para hacer aquí. No hay en Francia. No sabemos si hay fuerzas políticas suficientes para hacer este cambio en Alemania. Probablemente que no. El próximo paso es España. Y bueno, no estoy aquí para dar consejos, y que no me permitiré, pero España es lo que pasará en España durante las elecciones que van a arribar muy rápidamente, es realmente muy importante. Bueno, voy a acabar aquí para decir que esta batalla, esta campaña es una campaña que se puede ganar. Y entonces es tan crucial que no podemos perderla. Gracias por su atención. Si voleu, ara hi ha un torn de preguntes. Carina o Montse, si voleu...